20 años. No fueron amor. Fue una jaula, sin salida. Todos creían que ella lo tenía todo. La fama, el dinero, las luces, las portadas perfectas, donde su sonrisa parecía inquebrantable. Pero detrás de esas imágenes cuidadosamente construidas, había un silencio pesado, casi insoportable. Un silencio que no se podía fotografiar. Un silencio que nadie quería escuchar, porque aceptar la verdad significaba romper la ilusión. Leticia Calderón caminaba entre aplausos, entre cámaras, entre elogios que la elevaban como una mujer fuerte, elegante, intocable. Pero cada noche, cuando las luces se apagaban y el eco del reconocimiento desaparecía, quedaba sola, frente a un espejo que no mentía, frente a unos ojos que ya no brillaban igual. El matrimonio con Juan Collado. Desde fuera, parecía una historia de éxito. Dos nombres conocidos, dos mundos que se unían en una narrativa perfecta para el público. Pero dentro era otra historia. Una historia que no tenía guión, que no tenía pausa, que no tenía rescate. Al principio, todo fue sutil. Una palabra fuera de lugar. Un gesto que incomodaba. Un silencio que duraba demasiado. Nada lo suficientemente grande como para huir, pero suficiente para empezar a romper algo por dentro. Ella lo sintió, pero no lo dijo. Porque, ¿cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo poner en palabras una incomodidad que aún no tenía nombre? Y así pasaron los meses. Y luego los años. Las discusiones se volvieron más frías, más largas, más vacías. Ya no eran explosiones, eran distancias, miradas que evitaban encontrarse, respuestas que nunca llegaban. Una casa que, poco a poco, dejó de sentirse como hogar. Pero afuera, todo seguía igual. Las fotos, las entrevistas, las sonrisas perfectamente ensayadas. Una vida doble, donde la perfección era una actuación y el dolor, una rutina silenciosa. Había noches en las que el teléfono brillaba a las 2 de la madrugada. Mensajes que ella leía, pero no respondía. No porque no tuviera qué decir, sino porque ya no tenía fuerzas. Porque responder significaba seguir. Y seguir dolía más que callar. El tiempo no curó nada. Solo hizo que todo se volviera más pesado. 20 años no son solo tiempo. Son recuerdos acumulados, promesas rotas, momentos que se repiten una y otra vez, hasta que dejan de doler, o peor, hasta que uno deja de sentir. Y eso fue lo más difícil. No fue el dinero, no fue la imagen, no fue lo que la gente diría. Fue ese instante en el que se miró al espejo y no se reconoció. Ese momento en el que entendió que había vivido tanto tiempo siendo lo que otros esperaban, que había olvidado quién era realmente. ¿En qué momento dejó de ser ella? ¿En qué momento el amor se convirtió en costumbre? ¿Y en qué momento esa costumbre se volvió una prisión? Nadie vio la ruptura, porque no hubo un momento exacto. Fue lenta, silenciosa, invisible, como una grieta en una pared perfecta, que nadie nota, hasta que todo se derrumba. Y mientras el mundo seguía aplaudiendo, ella seguía sonriendo. Pero no era felicidad, era supervivencia. Fue durante años, un rostro imposible de ignorar, una presencia constante en la pantalla, familiar, cercana, casi como parte de la vida de quienes la veían cada noche. Una mujer que siempre sonreía frente a la cámara, que hablaba con seguridad, que caminaba con elegancia, que parecía tener el control de todo. Pero había algo en su mirada, que a veces se escapaba. Un segundo demasiado largo. Una sonrisa que tardaba en aparecer. Un brillo que no siempre estaba ahí. Nadie lo notaba del todo,
O quizá nadie quería notarlo, porque ella era eso, una imagen perfecta. ¿Y las imágenes perfectas? No se cuestionan, solo con el tiempo. Cuando las piezas empezaron a encajar, cuando los silencios comenzaron a pesar más que las palabras, su nombre dejó de ser solo un rostro y se convirtió en una historia. Leticia Calderón. Detrás de ese nombre no había solo éxito, había años, muchos años, de algo que nunca se dijo en voz alta. Y junto a ella siempre había alguien más, un hombre que no necesitaba estar frente a las cámaras, que no buscaba atención, ni aplausos, ni titulares, pero que estaba en cada decisión, en cada paso, en cada silencio. Un hombre de poder, de esos que no levantan la voz porque no lo necesitan, de esos que controlan todo, sin que nadie lo note del todo. Su presencia no era constante, pero su influencia, sí, invisible, pero firme, lejana, pero dominante. Y con el tiempo, su nombre empezó a aparecer, cada vez con más peso, cada vez con más preguntas. Juan Collado. Pero para entonces, la historia ya llevaba años escribiéndose, en silencio. El matrimonio, admirado. Las portadas, impecables. El dinero, suficiente para silenciar cualquier duda. La fama, creciendo con cada aparición. Una familia, perfecta, a los ojos del mundo. Todo parecía encajar. Todo parecía funcionar. Las alfombras rojas, los flashes que no dejaban de parpadear, las entrevistas donde cada respuesta sonaba ensayada, pero convincente. La gente los miraba y veía estabilidad, éxito, un amor que había resistido el paso del tiempo. Las revistas hablaban de ellos, como si fueran un ejemplo, una pareja sólida, una historia que inspira, un vínculo que pocos logran mantener. ¿Y ella? Siempre impecable, siempre sonriente, siempre en control. La cámara la amaba. La luz parecía seguirla, como si supiera exactamente dónde debía estar. ¿Y a él? Lo respetaban, por su poder, por su influencia, por ese aire de alguien que no necesitaba explicar nada. Juntos, eran una imagen difícil de cuestionar. Eventos, viajes, momentos capturados en el ángulo perfecto. Todo documentado, todo visible. Y aún así, nada real. Porque desde fuera, todo parecía un cuento de hadas. Pero hubo señales, pequeñas, casi invisibles, que empezaron a romper la superficie perfecta. Silencios, demasiado largos, pausas incómodas, donde antes había risas, conversaciones que se quedaban a la mitad, sin explicación, miradas que ya no se encontraban, o peor, que se evitaban, como si verse directamente doliera. Las noches cambiaron, antes llenas de ruido, de movimiento, de vida. Ahora, demasiado quietas, demasiado frías. Había cenas, servidas con cuidado, platos intactos, cubiertos que nunca se usaban, una mesa preparada para 2 personas, pero sin palabras, solo el sonido leve de la respiración y el peso de todo lo que no se decía. A veces, el teléfono se encendía en medio de la noche, una luz blanca, rompiendo la oscuridad de la habitación. Ella miraba la pantalla, sin reaccionar. Leía, pero no respondía. Como si cada mensaje fuera una carga más, como si cada palabra recordara algo que ya no quería enfrentar. Y luego, el sonido seco de una puerta cerrándose, fuerte, repentino. No lo suficiente para ser un escándalo, pero sí lo suficiente para quedarse en la memoria, para dejar una sensación difícil de ignorar. Nada era explícito, nada era claro, pero algo ya no estaba bien. Y entonces, lo que antes eran solo detalles sueltos, empezó a tomar forma. No de golpe, no con una verdad clara, sino poco a poco, como una sensación que se instala y ya no se va. Había algo en la dinámica, algo difícil de explicar,
pero fácil de sentir. Un control sutil, no evidente, no escandaloso, pero constante. Decisiones que no parecían suyas. Respuestas que llegaban después de una pausa demasiado calculada. Movimientos medidos, como si cada paso estuviera observado. Y con eso, la presión. Esa que no se grita, esa que no deja marcas visibles, pero que pesa, que se acumula, que se queda, incluso cuando todo parece en calma, porque desde fuera seguía siendo perfecto. Pero dentro, algo la iba desgastando, lentamente. Había días en los que su voz cambiaba, no en lo que decía, sino en cómo lo decía, más baja, más contenida, como si midiera cada palabra antes de dejarla salir, como si equivocarse tuviera un costo. Y eso no se ve en las fotos, no aparece en las entrevistas, pero se siente, en los gestos, en los silencios, en lo que falta, más que en lo que está. Nadie sabía exactamente qué pasaba. Nadie podía señalar un momento preciso, una escena clara, una verdad definitiva. Pero todos, de alguna forma, empezaron a percibirlo. Algo no encajaba, algo no era real, algo estaba mal. No fue un día, no fue una discusión aislada, no fue algo que empezó y terminó. Fue constante, fue lento, fue interminable. No fue un año, no fueron 5, fueron 20 años, 20 años, sintiendo que algo no estaba bien. 20 años, callando lo que no podía explicar. 20 años, adaptándose a algo que nunca debió ser normal, porque el dolor, cuando se repite, deja de ser sorpresa y se convierte en rutina. Y eso es lo más peligroso. No había salida clara. No había un momento exacto para decir hasta aquí, porque todo estaba construido para que quedarse pareciera más fácil que irse. La imagen, la familia, la presión, todo alrededor, empujando en la misma dirección. Seguir, aguantar, sonreír. Y ella lo hizo, durante años, a veces en silencio, a veces fingiendo que nada pasaba, a veces convencida de que tal vez era lo correcto. Pero el cuerpo recuerda, la mente acumula y el alma se cansa. Había días en los que no había gritos y aún así dolía. Días enteros, sin una sola palabra, pero con una tensión que lo llenaba todo. Como estar encerrada en un lugar sin paredes visibles, pero sin aire, sin espacio, sin salida. Y lo más duro no era lo que pasaba. Era lo que no pasaba. Nadie preguntaba, nadie veía, nadie intervenía, porque desde fuera todo seguía siendo perfecto. Y cuando el mundo cree en una versión, es difícil romperla. Es difícil gritar cuando nadie está escuchando. 20 años no son solo tiempo, son oportunidades perdidas. Son palabras que nunca se dijeron. Son versiones de uno mismo que se quedaron atrás. Y en algún punto, ella entendió algo, no de golpe, no con claridad absoluta, pero lo sintió, que aquello ya no era vida, era resistencia. Y cuando finalmente todo empezó a salir a la superficie, nada se rompió de golpe, se fue desmoronando, poco a poco, como si cada verdad fuera quitando una pieza más de algo que ya estaba debilitado. La imagen dejó de ser intocable. Las portadas ya no contaban la misma historia. Las miradas del público cambiaron. Ya no había admiración ciega. Había preguntas, dudas, silencios incómodos. El nombre, que antes representaba estabilidad, ahora cargaba con otra cosa, algo más pesado, más difícil de sostener. La familia también sintió el impacto. Lo que parecía firme empezó a fracturarse. Distancias que se hicieron visibles, ausencias que ya no podían ocultarse, vínculos que simplemente dejaron de ser los mismos. Porque cuando una verdad sale a la luz, no solo cambia lo que se ve, cambia lo que se siente. Y la confianza, esa que tarda años en construirse, puede desaparecer en silencio, sin ruido,
sin aviso, como si nunca hubiera estado del todo. Pero lo más duro no fue el escándalo, no fueron los titulares, no fueron los rumores. Fue otra cosa, más íntima, más irreversible. El tiempo. Todo ese tiempo, que no vuelve. Años vividos en una versión que no era real. Momentos que parecían felices, pero no lo eran. Decisiones tomadas, desde un lugar que no era libre. 20 años, que no se pueden recuperar, que no se pueden rehacer. Y esa es la herida que no se ve, la que no sale en las noticias, la que se queda, cuando todo lo demás ya terminó. Pero incluso entonces, la historia no se siente completa, porque cuando todo parece claro, es cuando más preguntas aparecen. ¿Fue realmente así? ¿O solo es una parte de lo que ocurrió? ¿Todo lo que salió a la luz es la verdad? ¿O solo la versión que el mundo decidió creer? Porque hay cosas que nunca se dicen, detalles que se quedan fuera, momentos que nadie grabó, conversaciones que no dejaron rastro. Y en medio de todo, una duda que no desaparece. ¿Había más detrás de lo que se veía? ¿Alguien más? ¿Influyendo en las decisiones? ¿En los silencios? ¿En la forma en que todo terminó? ¿Por qué las historias así? Rara vez son simples. Rara vez tienen un solo lado. Y cuando pasan tantos años, las líneas entre verdad, percepción y memoria se vuelven difusas. Quizá hubo señales que nadie entendió. Quizá hubo momentos que cambiaron todo y que nunca se contaron. O quizá la realidad es aún más compleja de lo que cualquiera imagina. Porque al final, lo que vemos no siempre es lo que pasó. Y lo que pasó no siempre se cuenta completo. Entonces, ¿qué parte de esta historia sigue oculta? ¿Cuánto tiempo soportó todo sin que nadie lo viera? ¿Hubo noches en las que quiso irse, pero algo la detuvo? ¿En qué momento dejó de intentar y empezó solo a resistir? ¿A quién le habló cuando ya no podía más, pero nadie escuchaba? ¿Y cuántas veces se convenció de que todo estaba bien, cuando no lo estaba? Y cuando todo terminó, cuando el ruido se apagó, cuando ya no había nada que fingir. ¿Qué quedó realmente? ¿Quién era ella? Sin la historia, sin la imagen, sin todo lo que construyó durante 20 años. ¿Quién era? Cuando por fin se quedó sola, frente a sí misma, una casa demasiado grande, demasiado silenciosa, sin voces, sin pasos, sin ecos de lo que alguna vez fue, solo paredes que parecen guardar todo lo que nunca se dijo. Sobre la mesa, un anillo, inmóvil, frío, como si el tiempo se hubiera detenido justo ahí, como si ya no perteneciera a nadie. Y frente al espejo, una mujer, de pie, quieta, mirándose sin apartar la vista, buscando algo que no termina de encontrar. Pasan los segundos, luego los minutos, y ella sigue ahí, sin moverse, sin hablar, como si por primera vez el silencio no fuera una obligación, sino todo lo que queda.